¿Qué tal, amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Depende por dónde camines, llegarás. Tu servidor y amigo Padre Chuy, en Reflexiones para la Vida. Aquí no queremos lastimarte, lo único que queremos es que con la ayuda de Dios salgas adelante. Bienvenidos. Qué bueno que estás con nosotros en esta oportunidad que Dios nos brinda y que nosotros tomamos. Disfruta del viaje. A veces cuando, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que uno va de viaje hacia una ciudad o hacia un lugar, y más cuando muere un ser querido, cuando tienes que ir a un hospital o cuando tienes que visitar a algún familiar o amigo, quisieras llegar rápido. Pero es bien curioso cómo cuando te subes al autobús o al avión, las personas que están ahí, claro que cada uno de los que se suben trae una historia que contar, una vida que vivir y una prisa y un camino que recorrer, ¿no? Pero los que están ahí, como ellos traen también su ritmo, ya saben a qué horas van a salir, a qué horas van a llegar, te dicen al final, luego de la explicación y las instrucciones de lo que tienes que hacer, te dicen disfrute su viaje. Claro que a veces no escuchamos lo que nos dicen, que el viaje va a durar tanto y quisiéramos que durara menos. No, pues es que el viaje dura tantos. Oiga, ¿a qué horas llega? Pues ya le explicó la aeromoza o el mismo chofer. Y pues también depende del recorrido, si hay bloqueos carreteros, si hay un derrumbe, si hay ay, pero no puede apurarse porque yo traigo prisa. Pues hubiera agarrado un avión si ibas en autobús. O si agarras un avión y le preguntas a la aeromoza, ¿y cómo a qué horas llega? Le acaba de informar el capitán, lo acaba de oír. Sí, pero ¿y si hay problema? No, usted no se preocupe, disfrute su viaje. Ahora que se viaja en avión o en tren de esos superveloces allá en Japón o en Francia, quisiéramos ir todavía más rápido, pero ¿cuál es el problema de las personas que traen ansiedad por llegar? El problema es la ansiedad, que cuando llegan quieren estar en otro lado. Hay que disfrutar el viaje. Entonces, tanto al inicio o a la mitad del camino, o ya casi llegando. Por ejemplo, los caminantes, los peregrinos o los comerciantes que antes iban en mulas, en camellos, llegaban a oasis, llegaban, se estiraban, desamarraban sus guaraches, sus zapatos y renovaban fuerzas. En este caso, el cristiano, el bautizado, el Hijo de Dios, a la mitad del camino sería interesante hacer un retiro espiritual. A la mitad del camino de tu vida, a la mitad del camino de un viaje, si vas a ir a enterrar un difunto y pues tú estabas en otra parte del mundo y tienes que viajar. ¿Qué elección y qué aprendizaje te deja el trayecto? Primero, pues disfrute su viaje. Segundo, el pensar, el valorar, el calibrar, el reflexionar y el beber agua, por ejemplo, del oasis, el refrescarte, el bañarte, el retomar fuerzas, te va a ayudar a continuar el viaje. Ahora, es obvio que el problema de la ansiedad, dicen los psicólogos, te puede llevar a la depresión, a perder el control y a dejar el viaje. Ya mejor no. Bueno, entonces tienes que tomar una buena decisión. Mejor acepta el proceso del recorrido del viaje, en este caso de la vida o de los problemas que tengas que resolver o de las situaciones que tengas que enfrentar. Y pues el tiempo, cuando uno tiene prisa, quisieras que quisieras volar y que el tiempo pasara rápido. Cuando uno está disfrutando, quisieras que el tiempo se detuviera, pero pues no, el tiempo de todas maneras. Es más, cuando uno está bien contento, la fiesta se acaba bien pronto, ¿no? Y aunque le digas al del conjunto, otra, te va a decir, pues sí, otra, pero pues la hora cuesta, pues. Y si quiere otra, pues sí, nos quedamos hasta 2 horas, ¿no, compañeros? Aquí a los del conjunto, ¿no? 2 horas más, sí, pero pues son extra, ya estamos cansados, pues necesitamos un poquito más también. Si la señora quiere, la cumpleañera o el cumpleañero,
nos quedamos, pero cuesta tanto. No, que es el mismo precio, con lo mismo que les pagaron, pero otra. No, es que no se puede. Todo tiene su tiempo. El recorrido tiene su tiempo. El final del recorrido, pues llegó su tiempo. Tanto el inicio, la mitad o el final tiene su trayecto a recorrer. Y cuando llegas a un punto, pues comienza otro. En el caso nuestro, cuando ya dejamos este mundo y llegamos a la casa de Dios, ahí sí ya. Dice el libro de la sabiduría, ¿dónde van los que mueren? Descansan con el Señor, descansan ya de sus fatigas, sus buenas obras los acompañan. Mientras los que estamos vivos, una señora me decía, ay padre, ¿por qué se murió mi hijo? Y yo me quedé, yo quería que él me enterrara a mí, yo ya había vivido y mi hijo Dios se lo llevó. Le dije, pues mira, ahí primero no depende de nosotros, depende de Dios. Y la otra parte, pues si a ti te tocó estar viva, pues recorre tu existencia. Tu hijo ya terminó su recorrido. Ahora, si sigues así triste, deprimida, enojada con Dios, pues tu recorrido se va a volver más pesado y en una de esas ni avanzas. También el camino, hay un libro que les recomiendo de Anthony de Melo que se llama Ligero de equipaje. El camino también hay que recorrerlo ligeros de cosas que aletargan nuestra vida, nos hacen débiles, cansadones, nos hacen tristones, y hay un texto bíblico que dice que nuestros pecados nos abruman. Si llevas pecado en la vida y no te confiesas, si llevas odios, rabias, rencores y no los resuelves, no los sanas, entonces, pues, ¿cómo vas a disfrutar del viaje? Entonces, a la mitad del camino tenemos que hacer una buena reflexión, descansar si el caminante llegó a un oasis. Claro, aquí el asunto es a quién acudes cuando necesitas ayuda, un médico, un psicólogo, un sacerdote, un retiro espiritual. A la mitad del camino, lo que la vida te pida a la mitad del camino. Va uno más cansadón, pero es bueno retomar fuerzas. A la mitad del camino, ¿por qué a la mitad? Bueno, pues cada uno tiene su proyecto, ¿no? A corto, mediano y largo plazo, porque el largo plazo es el que nos ayuda a visualizarnos en un punto más grande y más lejano, para que los momentos de tensión de cada día no te absorban. Entonces siempre hay que tener la mirada en la meta. Y la mitad del camino te ayuda a retomar fuerza, porque ya recorriste algo en tu vida, ya. Dice el dicho que la burra no era arisca, la hicieron a golpes. Ya va uno golpeado por la vida, errores personales, dificultades enfrentadas. Entonces a la mitad del camino reflexiono, analizo, me acuerdo de dónde vengo y a dónde voy, cuál era mi meta final. Digo, para no desviarnos, es verdad que a veces hay cambios de rumbo, pero no la meta final. De repente hay obstáculos, como le dijo el chofer a aquella persona que preguntó, ¿a qué horas vamos a llegar a la Ciudad de México, por ejemplo? Pues depende, o sea, el trayecto dura comúnmente entre tantas y tantas horas. Si hay niebla, si hay lluvia, si hay deslaves, pues eso ya aumenta. Pero es que yo quiero llegar antes. Pues usted ya se subió al autobús, no se puede bajar, y si se quiere bajar en la siguiente estación, bajo su responsabilidad. Ahorita no puedo bajarlo aquí en el kilómetro 8, si apenas empezamos, porque usted está desesperado, porque luego hay gente que se quiere bajar del autobús, del avión o del caballo. No te bajes a la mitad del camino de tu vida, menos al inicio. Recorre el camino, disfruta el viaje, siéntese, Señor, disfruta el viaje, escuche la música que le estamos poniendo. Ahorita le van a dar unos cacahuatitos para que mastique algo y piense en otra cosa y no esté pensando. Claro que lo entiendo, que usted trae prisa y que tiene que enterrar a su muertito o tiene que ir al médico, no lo sé. Pero siéntese y disfrute del viaje. También eso lo podemos hacer. Vamos a una pausa y luego regresamos. Ya estamos de regreso en el segundo bloque de Reflexiones para la Vida. ¿Qué significa disfrutar del viaje en medio de tantos problemas, dificultades? Hay un dicho popular que dice que el horno no está para bollos.
Pues sí, una señora me decía que por esta temporada tan difícil que ha vivido, por lo del COVID, han muerto muchos familiares y que le cuesta celebrar un cumpleaños, una Navidad o una fiesta, le cuesta ir. Y si va, no lo disfruta, se sienta y se quiere regresar rápido a su casa. No, el consejo es correcto de aquel chofer del autobús, disfrute el viaje. Claro que cada uno en el asiento donde le tocó, en el asiento donde le toca en la vida o en el camino que te toca recorrer, pues cada uno trae sus propios pensamientos, ¿no? Pero, como dice Juan capítulo 14, verso 6, también puedes darle sentido a tu vida, dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me siga no andará en tinieblas. Aquí el asunto es que cuando camines, cuando tu paso te vaya haciendo avanzar, pues sigas las huellas de alguien que va delante de nosotros. Es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es obvio que todos los seres humanos tenemos muchas preguntas. Desde siempre, desde que el ser humano apareció en esta tierra, surgieron las preguntas. Se llaman preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y la respuesta es Jesús. Por mucho tiempo la humanidad buscó darle respuesta a esas preguntas, no pudo, se enredó más, hasta que vino Jesús. Ahí está escrito en los Santos Evangelios la palabra de Dios que nos ayuda a encontrar esa luz y esa fuerza y esa motivación. O sea, Jesús si tú lees los Evangelios, ahí está una palabra que nos motiva. Si ves su vida y su ejemplo, ahí está una vida de un humano, un Dios que se hace hombre y que como humano nos enseña a vivir y nos demuestra que sí se puede recorrer el camino. Y es una motivación entonces para que tú hagas eso que te toca hacer a ti, porque también cuando seguimos a alguien, nadie va a venir a recorrer tu camino, nadie va a dar el paso por ti. Nos podrán enseñar a caminar cuando somos bebés, a hablar cuando estamos pasando de la etapa inconsciente a la etapa consciente. Nos enseñarán a pensar cuando de repente nos digan esto es bueno, esto es malo. Pero después ya tú tienes que hacer tu propio recorrido. No dejes que otros piensen por ti, que otros decidan por ti. A ciertas alturas de la vida eres tú quien tienes que dar el paso porque tienes que vivir de manera responsable y creativa. Asume el riesgo de vivir. Te equivocarás, bueno, pero te puedes levantar. Muchos no quieren intentar vivir porque tienen miedo a equivocarse y así de manera infantil pasan su vida culpando a los demás. Pero pues no avanzaste. De todas maneras los demás van a seguir su vida y tú te vas a quedar atrás. No te quedes a la mitad del camino. Tienes las herramientas necesarias, la ayuda necesaria, las personas necesarias, los santos. El mismo Jesús va delante de nosotros. Es más, va a nuestro lado. Lee la palabra de Dios, haz oración, motívate. Ahí donde te equivocas no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero tú tendrás que pagar el precio de tu error, pero levántate pronto. A la mitad del camino entonces repasa, analiza, aprende tu lección, planifica hacia adelante y pues no vuelvas a caer en el mismo agujero y no te trompiques con la misma piedra. Y luego, en la otra parte, pues si puedes ayudar a otros, eso estaría muy bien, porque también en el camino no es que tú solo hayas llegado ahí donde estás. Alguien te ha ayudado, te ha enseñado a caminar, a pensar, alguien te ha motivado. A nosotros, pues, siendo agradecidos y humildes, pues, como dice un cantito por ahí, me has dado tantas cosas, Señor, que yo sería un ingrato si no lo reconociera. Bueno, pues te invito a que sigas a Jesús. Digo, si vas a seguir a alguien, ¿no? Porque luego a veces uno tampoco tiene así como las ideas muy claras y uno necesita seguir caminando, entonces necesitas una guía, es Jesús. Que Dios te bendiga, vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con nuestras reflexiones.
Pues ya estamos de regreso y pues aquí la pregunta es: ¿a quién sigues? Han aparecido una cantidad enorme de sectas que confunden a las personas, atrapan ingenuos e ignorantes y los llevan a lugares que pues propiamente no querían. Disfruta del viaje, pero también checa a dónde vas. Si te subes al autobús equivocado, si caes en las redes de una secta política, secta religiosa o secta sexual o una secta económica, porque te dicen que ahí vas a ganar mucho dinero y al final te defraudan. El problema es eso, que son grupos cerrados que te defraudan, te mienten, te llevan a donde no quieres y terminas donde nunca buscaste. Por eso Jesucristo lo dice bien claro: yo soy el camino, la verdad y la vida, el que me siga no andará en tinieblas. Entonces tienes que, a la hora de subirte al autobús, tienes que ver si es el autobús correcto. Y el del autobús o el que checa los boletos te va a decir: no, está usted equivocado, es en la otra línea. Sí. Porque no falta quien se sube al avión equivocado. Muchos no deberían de haber sido sacerdotes, muchos no deberían de ser políticos, muchos no deberían de haberse casado, dijo el Papa Francisco. Entonces tienes que ver cuáles son tus fortalezas, debilidades y cuál es tu lugar en el mundo, en el viaje de la vida. Si tienes las cualidades, las actitudes y las aptitudes para estar en el lugar que dices que quieres recorrer en tu vida, el viaje que quieres emprender, se necesita actitud y aptitud. Perseverancia, constancia. Porque si vives con el automático, vas nadando de muertito o vas de manera tibia, de repente tu vida se convierte en pues pesada para ti, para los demás, y se convierte en un infierno. Estamos en épocas de definiciones. El mundo entró en una especie de descristianización, abandonó la fe y siguió caminos equivocados y ahorita está en una pérdida de sentido y ahora está queriendo retomar el camino, pero se sube al autobús equivocado, a una secta equivocada y sufren más. Y yo me he encontrado gente que antes pues era católica, decían ellos, y terminaron en una secta, fueron a otra y ahora dicen que ya no creen en nada ni en nadie. Y yo, para ponerlos a prueba, le digo, porque en una ocasión me encontré una señora que pues iba a la catedral de Tehuantepec, rezaba, iba a misa, etcétera, etcétera. Digo, qué alegría, y la intenté abrazar y no me quiso abrazar. Yo creí que era de veras una amistad sincera, pero no. Entonces ya yo marqué sana distancia y le dije, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y me contestó fríamente, dice, no me hable, señor. Le dije, pero pues antes me decías padre, ahora ya me dices señor. ¿Qué es lo que te pasó? Y así como muy presionada por el momento y ya queriéndose ir y caminando hacia atrás, me dijo, mire, yo ya no creo en nada ni en nadie. Le dije, pero ¿cómo? A ver, cuéntame, ¿qué te pasó? Y muy apretadamente me contó que pues cuando estaba en la iglesia católica le pidió a Dios algo y Dios no se lo concedió según ella, y luego se fue a otro grupo, y se sintió defraudada aquí en la iglesia católica con Dios porque le pidió que su hijo no se muriera y al final se murió. Y se sintió defraudada por Dios. Y en una secta le dijeron que su hijo se iba a sanar de cáncer, pero pues en ese grupo religioso pseudo-cristiano al final pues se murió su hijo. O sea, ¿para qué engañas a una persona sabiendo que pues tiene leucemia y los mismos médicos le han dicho que pues sí, uno que quisiera como mamá que viviera un poco más, pero también hay que aceptar la realidad en el viaje de la vida en el cual nos subimos, en el autobús de la vida. Luego se fue a otro lugar con brujos, curanderos, espiritistas. Bueno, terminó defraudada de la vida, ya no creo en nada ni en nadie. Y yo, para retarla, le dije, ¿y ni en ti misma crees? Dice, tampoco creo en mí misma. Se le notaba en la cara que andaba muy mal, pues. Le digo, no, pues vuelve al camino de la fe. Confiésate, comulga, renueva tu fe, tu bautismo, comulga el cuerpo de Cristo, entra en comunión con Dios, pues estás enojada con Dios. Y luego, mero con Dios, dicen acá en el Istmo, estás enojada. Pues no, es el único que te va a salvar. Va a haber momentos en el trayecto de la vida, en el viaje que emprendiste, donde vas a estar sola con tus pensamientos, porque te sientas aunque vayas con mucha gente en el autobús, estás tú sola ahí sentada, aunque vayas en el avión sentada con tú y tus pensamientos y tu Dios. Pues disfruta el viaje, es el mensaje de esta reflexión. Y disfrutarlo no significa enredarte con tu cabeza o estar con la tablet ahí. No, disfrutar significa
ocupar bien el lugar y el momento en el que estás y recordar a dónde vas. Y eso nos ayuda a disfrutar más el viaje. Digo, para no mirar para atrás y querer bajarse del autobús o del avión. ¿Te bajas a dónde? A ir al Rincón de los Lamentos. Nanáis, dicen los niños. Siempre para adelante. Vamos a una pausa y luego regresamos. Gracias por estar con nosotros. Nosotros nos subimos al viaje que quisimos emprender y aquí estamos. Su servidor amigo Padre Chuy, Esteban atrás de cámara y en la edición, y usted ahí en casita, que Dios me lo cuide y ánimo ahí en el viaje que emprendió. Y si apenas se va a subir al autobús en la siguiente etapa de su vida, pues no tenga miedo, súbase con confianza y disfrute su viaje. Hasta la próxima. Su servidor amigo Padre Chuy.